el proyecto comunitario Amigos para Siempre le hace entrega a la presidencia de un disco de todo el repertorio que ellos dedican al pueblo cubano. Muchas gracias. Buenas tardes. Una perla entre sus manos tendrá usted como lector. Con la llave de la historia abrirá esta gran obra. Y en este extenso antemural de San Carlos de la Cabaña dejará verde olivo presentada Cuba entre tres imperios. Ernesto Limia Díaz, orgulloso bayamés, abogado, analista y especialista de varios temas históricos y otros asuntos. Puso todo su empeño para historiar la historia y al filo de sus relatos deja argumentos y datos de aquellos conquistadores, donde también son protagonistas corsarios y piratas, de toda una larga lista de difíciles y complejas situaciones. Aquí, en esta amplia sala, honrados estamos todos. Abel Prieto, hombre de las letras y de otras ocupaciones, nos hablará del texto y valorará los hechos con toda la capacidad que lo condecora. Nos dejará señales de qué tenemos que hacer para mantener viva la historia de nuestra eterna Cuba, que no dejará de ser nunca la perla, la llave y antemural del hemisferio occidental. Con nosotros, además, el coronel Carlos Rodolfo Rodríguez Abreu, jefe de dirección del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y otros jefes, oficiales, combatientes y parte del público que está hoy en la cabaña. Al decir del apóstol, hay obras elegantes y tranquilas que convidan a estrechar la mano del autor. Así considera el equipo de trabajo que elaboró en la realización de este volumen. Hablo en nombre de ellos. Laura Ramos Solís apoyó en el diseño interior y realización. Experimentada y acuciosa correctora Idania Hernández García. La cubierta de Joyce Hidalgo Gato, de Ediciones Boloñas, a quien además agradecemos por cedernos los derechos de reeditar el texto. Me ha tocado enfrentar momentos difíciles. Una vez más, este ha sido uno de ellos. Un libro no se pone al público si no tiene como eslabón fundamental un editor o editora. Es la silla que falta aquí. Esta ardua tarea le correspondió a Sonia Pérez Valdivieso. No está físicamente, pero sí está su impronta. Su mano fue una gran gota de tesón y sacrificio para lograr el oficio que ofreció como editora. Gracias a Sonia por su consagración. En Verde Olivo siempre habrá un eterno recuerdo para ella. Sus familiares estaban invitados a esta actividad. Como pudimos apreciar al inicio, escuchamos a la joven Marien Olano Almeida del proyecto comunitario Amigos para Siempre, con la obra magistral Hoy Mi Habana, y el coro también de este proyecto Todo por Cuba. Le cedemos la palabra a Abel Prieto, quien tiene los minutos para la presentación y esperemos que también le dé algo al autor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias compañera. Gracias. Y me alegro mucho escuchar las actuaciones tanto de la primera solista como del coro infantil de este grupo, cantando a la mitad, ¿no? Amigos para siempre, correcto.
Bueno, quiero decirles que esta es quizás mi tercera o cuarta presentación en ¿sí? No, la quinta. Como la quinta, dicen. Es decir, la quinta vez, porque también lo presentamos en Pinar del Río, lo presentamos en Matanzas. Dos veces en Pinar del Río, en el Matanzas, en el instituto, en la Universidad de Matanzas y en el Barón. Esta es la quinta presentación. Es decir, soy casi un especialista por lo menos de presentaciones, no de historia. Bueno, esta realmente yo tengo que agradecerle mucho a Ernesto aquella primer contacto que tuvo conmigo para pedirme que le presentara su libro. Incluso él tenía una idea inicial de presentarlo en la Escuela Latinoamericana de Medicina y fui yo quien le propuse a él, al director de la editorial, que lo hiciéramos en el Instituto Pedagógico Enrique José Barona. Y hoy me agrada mucho que yo esté aquí, me explicaba el director de la editorial, que estén aquí muchos camilitos, jóvenes, cadetes, que haya una representación de nuestra juventud asociada a la defensa de nuestro país. Porque este es un libro pensado, diseñado, concebido también como un arma para la defensa de nuestro país. Desde el principio Ernesto y yo, cuando digamos pensamos en aquella primera presentación, él me decía que era bueno hablar del libro y era bueno hablar del tipo de reto, el tipo de desafío que teníamos los cubanos en este momento. Después, como ustedes saben, ocurrieron nuevos acontecimientos, con aquel anuncio el 17 de diciembre por parte de nuestro presidente y del presidente de los Estados Unidos, aquel anuncio simultáneo de que iba a cambiar la política de hostilidad y que se iban a restablecer relaciones diplomáticas, etc. Ustedes saben todas digamos, los pasos que se han dado, y recuerden el último discurso del general de ejército en la CELAC, donde él habló muy claramente de que todos estos acercamientos no iban a implicar jamás una concesión en términos de principios de Cuba, no iban a que nuestros asuntos internos no íbamos a permitir jamás que nadie nos aconsejara, nos presionara. Y bueno, es un discurso que yo creo que es fundamental, estoy seguro que ustedes lo estudiaron y lo escucharon y lo estudiaron. Pero ese nuevo contexto que abre, esa nueva etapa que abre el 17 de diciembre, bueno, además marcada por la alegría del regreso de los tres héroes nuestros que nos faltaban por tener aquí en la patria. El nuevo, digamos, escenario que se abre después del 17 de diciembre hace más necesario que nunca libros como este. Porque en este libro, que yo siempre lo digo y Ernesto me ha dado la razón, en este libro su autor, que es un brillante historiador, un investigador tremendamente acucioso, una persona que ha aprendido a querer y admirar a lo largo de este peregrinaje por distintos escenarios, nos hemos hecho muy amigos y siempre descubro facetas de su cultura, de su curiosidad. Hablamos de un tema y 2 días después él me llama y ya él hizo una investigación que fue mucho más lejos de lo que habíamos conversado. Es decir, es una persona con una curiosidad intelectual, una profundidad y un rigor a la hora de enfrentar los hechos históricos que realmente es notabilísimo, y al mismo tiempo es un libro que no está concebido para especialistas, es un libro pensando en los jóvenes. Yo le decía a Ernesto aquel día en el Pedagógico, tú estabas pensando en los jóvenes cubanos cuando tú escribiste este libro, y él me dijo que sí, que efectivamente lo había hecho, lo había pensado asociado a un lector joven y a la necesidad que tenemos por todas las vías posibles. Es muy loable este esfuerzo que está haciendo la editorial Verde Olivo, porque la primera edición, que la hizo Boloña, fue una edición más limitada. Ahora esta de la editorial Verde Olivo
es una edición mucho más amplia. Y ya Ernesto tiene en imprenta un segundo libro. En edición, entra en imprenta. En edición, pronto entra en imprenta, donde él continúa su recorrido por el itinerario de nuestra nación. Es importantísimo que nuestros jóvenes conozcan esta obra de Ernesto Lin, y no les va a ser difícil, porque está escrito además, yo se lo he dicho, la prosa de Ernesto es una prosa clara, transparente, fluida, es un libro muy bien escrito, es un libro que no cuesta trabajo recorrer sus páginas en lo absoluto, es un libro atractivo, se lee como una novela, dice aquí en sus notas Rolando Pérez Betancur, el crítico cinematográfico, se lee como una novela. El propio Tony Guerrero, que recibió este libro en su prisión, le hizo una nota a Ernesto que dice: Cuba entre tres imperios me hizo compañía en los finales del 2012. Más que leerlo, lo fui viviendo. Es uno de los libros de historia más interesantes que he leído. Para mí ha sido una fuente muy precisa para aclararme la formación de nuestra identidad. Le dice Tony, todavía preso allá, a Ernesto, después de haberse leído Cuba entre tres imperios, Perla Llave y Antemural. Es importantísimo que nuestros jóvenes estudiantes, nuestros jóvenes trabajadores en general, nuestra juventud, y no solo nuestra juventud, las personas de otras generaciones, conozcan este aporte de Ernesto a la formación de nuestra nacionalidad. Este es un libro que empieza con el llamado descubrimiento por Colón de nuestro archipiélago, por los primeros pasos de la colonización en Cuba, y que va hasta la toma de La Habana por los ingleses. Es un libro que abarca desde 1492 hasta 1767, exactamente. 3 siglos, de hecho, aproximadamente 3 siglos. 3 siglos que son como los 3 siglos en que la nacionalidad cubana empieza a gestarse también algo que después, en el siglo XIX, sería muy evidente y decisivo en la historia de Cuba, que es el apetito del joven imperio norteamericano sobre nuestra isla. En este momento estos 3 imperios, aquí no está incluido el imperio que sería protagónico en nuestra historia en el siglo XIX, en el siglo XX, que todavía hoy sigue siendo protagónico como una amenaza para nuestros ideales de independencia, de soberanía y de justicia. ¿Cuáles son los 3 imperios a los que se refiere Ernesto desde el título de este libro? El Imperio Español, por supuesto, que es quien nos descubre, entre comillas. Por supuesto, la palabra descubrimiento se usa impropiamente. Realmente fue un encuentro. Recuerdo que Antonio Núñez Jiménez, ustedes lo recuerdan seguramente o han leído sus textos, geógrafo, investigador también de la identidad nacional, hablaba de encuentro entre 2 culturas o encontronazo entre 2 culturas, porque aquí había una cultura aborigen, y cuando vienen aquellos descubridores, entre comillas, y conquistadores, sin comillas, y saqueadores, sin comillas, cuando entran en el país, entran guiados por una codicia sin límites, buscando desesperadamente oro, buscando riqueza, buscando hacer, digamos, una carrera en términos personales, porque a veces vienen aquellos primeros colonizadores, son o gente a veces que no tenía ninguna fortuna en España, o herederos de alguna familia noble, pero secundones, o que había quebrado. Es decir, viene gente a hacer fortuna a las Indias,
como se la llamaba, porque esto fue producto también de un error. Recuerden que lo que estaba buscando Colón era un camino hacia el Asia, y de pronto se topó con todo un continente. Está, por supuesto, el Imperio Español, las autoridades coloniales de aquellos siglos iniciales, está el Imperio Británico, que siempre estuvo presente también en el ajedrez geopolítico de aquella época. Precisamente este tomo, este libro termina, este volumen termina con ese episodio de la toma de La Habana por los ingleses, el Imperio Británico, el papel de los corsarios británicos, el papel de los piratas, lo decía la compañera en una especie de décima que usted leyó, ¿verdad? Por lo menos me sonaron así, muy lindos, la felicito. Efectivamente hay corsarios, piratas, ladrones, y hay gente también valiosa, extraordinaria, como Pepe Antonio, aquel que defendió La Habana, aquel teniente, era capitán de las milicias en Guanabacoa, y se destacó extraordinariamente, una heroicidad ejemplar defendiendo La Habana de los ingleses, y ya se sentía Pepe Antonio algo diferente en términos de identidad a ser español. Ya ahí había otro aliento, otra configuración, digamos, en términos de sentido de pertenencia. Ya él estaba defendiendo su patria, algo que él consideraba su patria, aunque fuera una colonia de España. Por cierto, esa es una de las partes que yo recomiendo del libro. Ahí Ernesto nos muestra que en cualquier momento nos sorprende con una novela, porque, siguiendo lo que decía Rolando, porque él va describiendo cómo llegan señales aquí a La Habana de que se estaba gestando la invasión británica, y cómo llega incluso alguien de Jamaica y trata de explicar aquí a las autoridades coloniales españolas que venía una flota tremenda, que en Jamaica se estaba armando una flota de guerra que venía a invadir la isla, y nadie le hace caso. Es decir, los criollos dormían tranquilos, plácidamente, mientras venía avanzando aquella impresionante flota hacia las costas cubanas. Hay algo novelesco, aunque uno se sabe el final de la historia de esa novela, sin embargo, lee con pasión y con curiosidad ese proceso que nos describe tan bien Limia, ya les dije, con esa prosa verdaderamente tan limpia y tan atractiva, y tan hecha para gustar a personas que no estén habituados a enfrentarse a libros de historia. Y al mismo tiempo, no es un libro que simplifique nada. Toda la complejidad de los procesos está reflejada aquí, toda la complejidad del choque de intereses está mezclado aquí. El tercer imperio es el imperio francés. Digamos, eran los tres grandes imperios que están disputándose el Caribe en ese momento. Están disputándose el Caribe en este momento. Y yo he dicho en otras presentaciones que se ve muy claro el tema de cómo Cuba fue siempre, nos ha tocado ese destino, quizás por haber, ustedes saben que en nuestro escudo hay una llave. Eso es porque una de las formas en que se nos ha llamado tradicionalmente llave del Golfo, es decir, estábamos efectivamente, perla, llave y antemural, estamos efectivamente situados como en la llave del Golfo de México, como una especie de compuerta. Recuerden que Martí decía que había que lograr, con la independencia de Cuba y Puerto Rico, detener el poderío de los Estados Unidos, aquella avalancha que Martí veía venir sobre las tierras de nuestra América, y que era esencial la independencia de Cuba para el equilibrio del mundo, decía Martí. Es decir, esta pequeña islita tenía, en términos de significado geopolítico, un valor mucho mayor al que pudiera parecer si uno mira solamente su dimensión geográfica o su riqueza natural, mucho mayor. Y de hecho, por una razón u otra,
hemos tenido ese destino. Después triunfó la revolución de 1959. Fuimos por primera vez libres, fuimos por primera vez independientes, fuimos capaces de devolverle a este pueblo la dignidad perdida, de ser una colonia envilecida, un prostíbulo de los marines yanquis. Pasamos a ser un país libre y digno, que muy pronto derrotó el analfabetismo, que hizo una gran revolución educacional y cultural. Como decía Fidel, toda revolución solo es hija de las ideas y de la cultura. Esta misma Feria del Libro sería inconcebible en aquella Cuba capitalista, que el pobre Roa en una época, Raúl Roa, que después fue el canciller, nuestro canciller de la dignidad, en una época ocupó la dirección de cultura, hizo unas ferias del libro. Yo recuerdo que aquí en el discurso de Ambrosio Forné, cuando como premio nacional se dedicó a una feria, él recordaba aquella feria que hizo Roa en el Parque Central, que eran algunos kioscos vendiendo libros. Ahora esta feria termina en La Habana el próximo domingo, ¿no? 22, pero sigue después por todo el país hasta terminar en Santiago de Cuba. Es decir, es una fiesta que recorre la isla. Y ustedes, no sé si vinieron el fin de semana apenas se podía caminar por aquí, por los corredores de la cabaña, por los espacios de la cabaña. Una afluencia pública tremenda, familias completas, los niños comprando libros que están además subsidiados. Esto es algo que el capitalismo no tiene nada que ver con esto. Esto es una obra de la Cuba socialista, de la Cuba revolucionaria. ¿Y en qué nos hace pensar este libro de Ernesto? En cómo hemos estado siempre en la mira de potencias imperiales que han querido utilizarnos como un peón de su ajedrez, viendo el mundo como un ajedrez. Yo comparaba con un tablero de ajedrez. Eso hoy está vigente. Eso hoy está vigente con respecto a la potencia, a la gran potencia predominante, que ha renunciado a un tipo de política, pero bueno, al parecer, para con otros métodos acercarse a sus objetivos, como ellos mismos lo han dicho en más de una ocasión. Por eso es tan importante conocer nuestro itinerario como nación, y cómo y por qué, y a costa de cuántos sacrificios hemos llegado hasta aquí, y por qué no podemos traicionar ese itinerario, no podemos traicionar esa lucha de tantos años, de tantos siglos. Es muy importante conocer este libro, es muy importante, eso lo decía a los compañeros del Pedagógico Barona, se lo dije también a los compañeros en Pinar del Río, de algunos estudiantes de magisterio también. Es muy importante que nuestros maestros utilicen este libro como un instrumento. Es muy importante que nuestros bibliotecarios, tanto de las bibliotecas públicas como la de las escolares, lo promuevan. Es muy importante que se dé a conocer a través también de otros. Yo le decía a Ernesto, ¿por qué no te embullas? Y pedimos ayuda, quizás está Oliver por ahí, ¿no? Que me dijo que es muy amigo de Ernesto, que iba a estar aquí, Oliver Zamora. Quizás, Oliver, tú te animas y haces un documental, Cuba entre tres imperios. Bueno, yo te puedo dar una tarea en eso, pero bueno, es una sugerencia del hermano. Oliver hizo un bellísimo libro junto con otra joven periodista sobre los 5. Sí, retrato de una ausencia, hermosísimo, viendo todo ese proceso del lado humano. Pero haría falta quizás que algunos jóvenes del CAIO, del ICRT, se animen, porque es muy importante utilizar. Ah, sí, por ahí está el hijo de Pepe. Hermano, un abrazo fuerte. Pablo, que es cineasta, hijo además de un gran cineasta nuestro, que llevó a Paraguay, llevó la historia de Cuba a las pantallas cubanas. La página del Diario Perdido de Martí lo llevó también. Pero sería interesantísimo hacer un pequeño documental, pero que no sea para sustituir la lectura, sino que sea para conducir a las personas
a leerse el libro. Y realmente el libro da un precioso documental, daría un apasionante documental con un poquito de material de archivo, con algunos elementos de los que se narran aquí, algunos de los pasajes desarrollados, que se puede hacer una entrevista al autor. Miguel Barney va a estar aquí con nosotros hoy, lamentablemente por un problemita de salud que tiene, nada grave, pero no pudo estar aquí. Es un apasionado y nos acompañó en Matanzas en la presentación del libro también. Miguel le parece que este libro es deslumbrante, como me lo parece a mí, y se lo recomiendo de todo corazón. Yo creo que es una gran contribución para conocer esos momentos iniciales de nuestra trayectoria como nación. Es un libro, creo yo, imprescindible y para iluminar el presente. Nosotros no podemos ver nuestra historia ni podemos ver nuestro patrimonio como algo arqueológico, como quien visita un museo de arqueología y ve el esqueleto de un dinosaurio, ve no sé qué. No, esto no es arqueología, esto es patrimonio, memoria viva para las batallas del presente. Así hay que entender el libro de Ernesto, así hay que entender los muchos libros que publica la editorial Verde Olivo, la Capitán San Luis, que también hace un trabajo brillante en este campo, Ciencias Sociales, que también publica libros muy valiosos del mundo de la memoria, de nuestra memoria colectiva. Es muy importante que este pueblo no se deje influir por la amnesia que hoy está en el centro del proyecto, una amnesia inducida que está en el centro del proyecto de conquista y dominio cultural sobre el mundo. Una de las cosas que tiene hoy, uno de los rasgos de ese proyecto dominador tiene que ver con que la gente olvide sus raíces, con que la gente olvide su propia historia, con borrarle la memoria a los pueblos, borrar la memoria colectiva, sustituirla por una memoria manipulada. Hay que acordarse, en la primera intervención norteamericana en Cuba fueron, yo creo que 2.000 maestros de escuelas públicas, no sé la cifra exacta, si alguien me puede ayudar, fueron a estudiar a una universidad norteamericana, y entre las asignaturas que le daban era historia de los Estados Unidos, y en la historia de los Estados Unidos estaba que los que habían liberado a Cuba de España eran los Estados Unidos, cuando ustedes saben que intervinieron en un momento en que ya los mambises tenían ganada aquella guerra tremenda de 30 años que costó tanta sangre. Ellos entran para frustrar la República Martiana, y así, eso tiene mucho que ver con el nombre de otro libro ya publicado por Ernesto, Cuba Libre, la utopía secuestrada. Fue secuestrada la utopía martiana en el año 1898, que esto está en el segundo libro de Ernesto, que también presentaremos algún día. De verdad, les recomiendo de todo corazón este libro. Yo no soy un experto en historia, yo aprendí mucho de este libro de Ernesto, en lo absoluto me considero apenas un conocedor, y él descubre facetas verdaderamente desconocidas. Yo le decía, por ejemplo, aquí está algo que yo no sabía: hubo trata de esclavos antes de la llegada de los esclavos de África. Hubo trata de esclavos con indios entre Dominicana y Cuba, y también con la parte continental, ¿no? Hubo trata de indios esclavos, es decir, esa cosa espantosa. Acuérdense aquel verso de Heredia, aquellos versos de Heredia que citaba Cintio, muchos, Cintio Vitier, que decía que en Cuba se reunían las bellezas del físico mundo, los horrores del mundo moral, decía Heredia, y los horrores del mundo moral empezaban por el tema de la esclavitud, que era una mancha dolorosa, el tormento que padecieron cientos de miles de hombres y mujeres arrancados de su familia, arrancados de sus comunidades, trasplantados, los que sobrevivían, porque morían muchos en el trayecto. Ahí estaban los horrores del mundo moral. Y yo recordaba también en una de estas presentaciones aquella frase de Marx que decía que el capitalismo, que el capital nació
chorreando sangre y lodo por cada uno de sus poros, decía Marx. Eso se ve aquí, porque esos son los siglos en que realmente el capitalismo se consolida. Es decir, el capitalismo nace de una semilla maldita, de una semilla siniestra, maligna, diabólica. Eso está descrito aquí magistralmente por Ernesto Lima. Lo felicito a él, felicito al equipo editorial, mi cariño para la familia de la editora, que lamentablemente no pudo asistir a esta presentación. Siempre es magistral escuchar la voz y las palabras y el mensaje, lo dijimos al principio, de el compañero Abel Prieto. Le damos la palabra al compañero Ernesto Lima, que también, bueno, tiene aquí a su familia. Gracias por estar. Y amigos también. Yo voy a hablar muy poco, ¿no? Esta es la presentación 23 que hacemos del libro. 21 en los últimos 4 meses, ¿no? Porque con Bolívar se presentó 2 veces, pero con Bertiolío 21 veces. Esta es la presentación número 21 en apenas 4 meses. No he estado en muchos lugares, sobre todo dándole preferencia a escuelas pedagógicas, a universidades. He estado en 2 camilitos, en los camilitos del Cotorro y en los camilitos de Bayamo. Impactante los camilitos de Bayamo todavía. Es de lo que más me ha impresionado a mí en mi vida, no solo la disciplina que tienen, sino el entusiasmo intelectual que tienen esos jóvenes. Hicieron 7 intervenciones aquel día, pero más con una madurez y una profundidad tremenda. Los camelitos de Grando, ¿no? Porque no están en Bayamo, pero realmente son, digo yo, no sé, no tengo toda la información, pero me imagino que sean de varios municipios. Sí, pero ellos tienen, me imagino que Iguaní y eso tienen los de Bayamo. Entonces, y bueno, ahora en la televisión se estila eso, la gente lleva a los lugares, a los programas a sus amigos, ¿no? Yo aquí traje a mis amigos, no traje a mi papá, a mi mamá, a mi prima hermana Melita, que villaclareña, guanajayense, que vive en Villa Clara, que más que prima hermana, decía yo. Traigo a Riguito, un amigo de toda la vida. A Pablo Mací. La gente habla de la canción Me Dice en Cuba, esa que se ha hecho muy famosa y que ahora ponen todo, y ese videoclip, todo el mundo habla de Sender Abreu, pero ese videoclip es de Pablo Mací, de ese muchacho que está allí, muy patriótico, un bellísimo videoclip. Lo que pasa es que es un muchacho tan modesto. Ese videoclip es de Pablo Mací. Bueno, vamos a darle un aplauso. Además de Pablo Mací, uno de los documentales más hermosos que se han hecho a los 5 euros, donde se pone manifiesto cómo contribuyeron la vanguardia artística de la música cubana, en la batalla de los 5. Traje a Oliver Zamora Oria, yo digo que uno de los principales analistas políticos que tenemos nosotros en el país. No se lo quiere, es tan modesto que no se lo quiere. Traje a Abel, que no hay manera de conocerlo sin quererlo, como si lo conocieras de toda la vida, de la manera más entrañable. A los 10 minutos estar conversando con él. No me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Por eso es que es una persona tan querida, pero es tan querida no solo en el mundo intelectual, es tan querida en la gente de pueblo. No hace poco vamos llegando a La Habana Vieja, íbamos a una lectura de poemas de Tony Guerrero. Entonces, cuando vamos entrando, hay un sereno, un muchacho joven, no llega a 30 años, ¿no? Que lo para, y entonces Abel va a explicar, mire, y dice, no, sí, yo sé quién es usted. Sí, Abel iba a explicar que íbamos a la actividad, ¿no? Y dice, sí, yo sé que usted va a la actividad, yo sé quién es usted, por eso mismo lo paré, porque le quiero saludarlo y darle un abrazo. Cuando tú ves esas cosas, dices, entonces, cuando tú de verdad aprecias el cariño entrañable, porque este pueblo tiene una madurez y un olfato extraordinario para identificar a la verdadera gente revolucionaria, a la verdadera gente que capaces de entregarlo todo por este pueblo hermoso y heroico que lleva 5 siglos de construcción mestiza, tremenda. Y la gente sabe identificar. Como la gente sabe identificar a los intelectuales nuestros de los intelectualoides, a los cineastas nuestros que están construyendo la revolución y a los otros que desertan.
y se ponen a hablar porquería de la revolución. Recientes ejemplos son suficientes, pero yo le decía a un compañero, sí, pero no te preocupes, eso siempre ha pasado. Le decía a Garriguito cuando veníamos, si nuestra generación no tiene traidores, ¿qué le vamos a contar a nuestros nietos? Que fue una generación fácil, que no pasamos trabajo, no hay problema. Las revoluciones tienen que tener traidores para de verdad ser radicales, para de verdad saber que están avanzando. Creo que le atribuyen, bueno, creo que fue Lenin, yo no tengo claridad, pero dice que decía que cuando te hablaban mal de, cuando el enemigo hablaba de ti, que ibas bien. Por eso hablan tan mal de nosotros. Traigo a mis compañeros de trabajo todos en pleno, menos una de ellas, que Dayane, muy querida para nosotros, que pareció su abuelita que la crió y tenía una tristeza tan grande que le fue difícil tener. Y Tai, a ver, de Olivo, que es lo último que quería decir, que es una editorial que está haciendo un esfuerzo extraordinario por defender la revolución desde la historia. Pese a todo lo que tiene que sufrirse para poder socializar conocimientos. Y una de las cosas que hemos aprendido en estas tantas presentaciones es que es mentira que el pueblo cubano olvidó leer. Si es verdad que hay un retroceso en la lectura, ¿no? Nosotros tampoco podemos ser ingenuos, pero es mentira que el pueblo cubano olvidó leer. Aquí hay mucha gente interesada en leer, mucha gente interesada en estudiar. Les decía, el día que fuimos a los Camilitos de Bayamo, ese libro vale 20 pesos. Compraron 50 aquellos niños, 50 libros, niños de 15 y 100. Yo le decía a Riguito, esos muchachos, ¿te acuerdas cuando estamos becados? Cuando uno tiene 15 y 100 años, 20 pesos, uno los defiende terriblemente. Y había muchachitos que como no podían comprarlo porque no tenían los 20 pesos, se unían entre dos. Y muchísimos libros tuve que yo firmar a dos nombres, ¿no? La anécdota más linda, porque además la voy a cerrar con ella y con otra que me lleva a decir por qué estoy tan feliz hoy. En los Camelitos del Cotorro hay una niña que tiene 15 años y ya cuando estoy firmando los libros, o sea, me llega, ¿no? Me dice, tú sabes, a mí no me cuadra mucho eso leer, ¿no? Pero bueno, me cuadra ese libro. Yo cojo el libro, se lo dedico, ¿no? Y entonces cuando estoy terminando de dedicárselo, me dice, le digo, no, pero yo lo único que te pido es que te lo leas. ¿Usted cree que si no me fuera a leer voy a gastar 20 pesos en ese libro? Y la felicidad que me da eso es que aquí está mi hijo de 6 años, 11 años, que pidió estar en ese libro, con una voz de teniente coronel, que pidió estar me pidió que le cambiara la presentación. Papá, ¿por qué no la cambian para el sábado? Dios mío, es que no está en mis manos. Dice, pero ¿por qué no? Si no, yo no puedo ir porque tengo que ir a la escuela. No te preocupes, yo hablo con tu maestro y te digo. Y está mi hermanita también muy joven. En ellos pensaba yo, en ustedes los que están ahí atrás, en este gran desafío que tenemos los revolucionarios cubanos de hoy, de defender con la vida y con dignidad la patria que nuestros padres nos dejaron de pie. Muchas gracias. Bueno, siempre ustedes conocen que en estas lides el tiempo conspira. Solo quisiéramos ver si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, alguna sugerencia. Si todo está dicho, solo queda que lean el libro. Antes de pasar al último momento cultural, porque es con lo que vamos a cerrar, Verde Olivo quiere agradecer también la presencia del proyecto Amigos para Siempre. Queremos que el director del proyecto se pare para que todos los conozcan. Este proyecto de Alejandro David actúa con su propia voluntad al costo solo de las voces de los niños y la disciplina que los caracteriza. Realmente para nosotros ha sido un gran honor que hayan estado aquí en esta presentación. Si no hay nada más, entonces bueno, luego pasaremos a la venta fuera de este local.
para pasar a la segunda actividad que hay aquí. Gracias una vez más, asesor, por estar con nosotros. Siempre es un gran honor y sus palabras siempre van a ser algo nuevo para nosotros y un mensaje. Gracias. Los cadetes del ITM, Judith Pérez, Elia Rodríguez, Aníbal Alexis y Luis Parapar. Girón La Victoria. Levantan sus sonrisas en las lomas. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Libertad regalada, sino callada, entre el mármol y la piedra, monumentos llenos de flores y de tierra, y de los héroes muertos en las guerras, se tiene que luchar y ganar, se tiene que reír y bailar. Se tiene que vivir y amar, se tiene que morir y crear. Si no van a estar para el segundo momento y comprar el libro los que lo deseen. El autor está